hermanos, los saludamos deseando que Dios les bendiga y les guarde. Sabemos que este ha sido un tiempo de prueba en muchos aspectos. Poco a poco los problemas de salud, los problemas económicos y de diversos tipos comienzan a afectarnos a todos, en un sentido o en otro, y no solo a nosotros, sino a todo el mundo. Es claro que nos encontramos en la antesala de Apocalipsis 3:10, que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. El Señor nos librará de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Él vendrá antes por nosotros, por los que guardan la palabra de su paciencia, es decir, por los que obedecen sus mandamientos, anteponiéndolos a sus propios deseos. Pero la iglesia sí participamos de lo que el Señor llamó como el principio de dolores. Participamos en el inicio de estas pruebas. Por lo tanto, hermanos, debemos continuar creyendo, obedeciendo la palabra de Dios. En esta ocasión continuaremos con nuestra lectura en la epístola de Santiago 1, versículos 2 y 3, que dicen: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta instrucción de la epístola de Santiago puede parecer algo difícil de hacer o de lograr. Santiago le está escribiendo a la iglesia que tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Notemos cómo Santiago no les dice que no se entristezcan tanto o que no se preocupen tanto, sino que les dice que tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. La pregunta que nos podemos hacer es: ¿cómo es esto posible? Lo normal debiera ser que cuando todo se encuentre bien, cuando todo esté en armonía, cuando tengamos lo que deseamos, cuando no percibamos amenazas a nuestra estabilidad, entonces la iglesia esté bien y se pueda gozar. Pero ¿cómo tener sumo gozo cuando hay persecución, lejanía, separación o distintos tipos de prueba? Verdaderamente este mensaje no fue dirigido a todas las personas. No todos lo podrían recibir o entender. Pero este mensaje está dirigido de manera especial a la iglesia, como Santiago dice al inicio: hermanos míos. Santiago entonces explica a la iglesia que para los que son de Cristo, para los hermanos en la fe de Cristo, las pruebas y las aflicciones tienen un propósito particular. Notemos que para las iglesias, las diversas pruebas en realidad solo se refieren a una sola prueba: la prueba de nuestra fe. Santiago pasa del plural, al hablar de los distintos tipos de pruebas, al singular, a una sola prueba, cuando dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y luego dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La iglesia debe saber que todo tipo de prueba, toda aflicción, preocupación, es en realidad una sola prueba, la prueba de su fe. Algunos en la iglesia podrán enfrentar aflicciones de tipo familiar, de salud, en lo económico, en lo laboral. Cada uno podrá enfrentar distintos tipos de pruebas, pero para todos los que son de Cristo, las diversas pruebas son en realidad una sola prueba, la prueba de su fe. Qué especial que Santiago no le llama la prueba de la fe, sino la prueba de vuestra fe. En otras palabras, lo hace personal. Pone un énfasis en un don que cada uno de los hermanos ha recibido. Como dice Efesios 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, esa fe que Dios nos ha dado, que cada hermano tiene en su corazón, esa fe necesita ser probada. Primeramente,
para que sea manifiesto que verdaderamente tenemos la fe de Cristo. Y en segundo lugar, porque después de esa prueba habrá un fruto en nuestro carácter que glorificará al Señor. La fe es una convicción interna. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que es una convicción interna. Pero esa convicción interna tiene que ser probada. El apóstol Pedro dijo, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada o mostrada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Así que aquella fe tan preciada, que es mucho más preciosa que el oro ante los ojos de Dios, necesita ser sometida a prueba. Y esta palabra que usa el apóstol, sometida, muestra que nosotros no decidimos lo que enfrentamos, sino que diversas situaciones de aflicción vienen a nosotros. Es verdad que todas las personas enfrentan situaciones difíciles. La enfermedad, la partida de seres queridos, la pérdida de la economía. Pero para los cristianos, las pruebas que enfrenta la iglesia resultarán en alabanza, gloria y honra cuando el Señor Jesucristo sea manifestado. Pensemos en esto. Mucha gente trata de salir de la aflicción por las puertas que ofrece el mundo sin Cristo. Cuando vienen problemas económicos, el mundo ofrece salir de esta situación sin importar cómo, incluso mediante injusticias o fraudes. Tenían una crisis económica, tomaron una decisión, cometieron ilícitos, etc. Lo importante, pueden pensar algunos, era salir de este problema. Cuando vienen problemas matrimoniales, el mundo ofrece salidas injustas según la regla de la palabra de Dios. Ofrece esas salidas injustas para buscar nuevamente la felicidad, pero fuera de la palabra de Dios. Aún en la enfermedad, la muerte u otros tipos de aflicciones, este mundo ofrecerá formas injustas para salir de la tristeza. El mundo no guarda, no obedece la palabra de la paciencia del Señor. Pero los cristianos, los hermanos en la fe, los que han recibido el don de la fe en medio de la prueba, saben que no pueden tomar esas salidas. Saben que la Biblia es su única regla de fe y de conducta. Entonces oran, se fortalecen en Dios, esperan en Dios. Y de esta manera su Señor es glorificado en ellos en este mundo. Y también será glorificado cuando Cristo sea manifestado. Así que, hermanos, las salidas falsas ante la aflicción no son algo nuevo. En los tiempos de la primera iglesia, cuando se escribió la epístola de Santiago, había una enseñanza de los griegos de que la felicidad era lo que más importa en la vida. A esa enseñanza se le llamaba el hedonismo, la búsqueda del placer, la búsqueda de la felicidad. Así que muchos buscaban su felicidad sin importar la moralidad de sus decisiones. Lo que importa era salir de la aflicción, tomar una puerta y buscar la felicidad. Si no estaba en un lugar, debería estar en otro lugar. Otros trataron de poner ciertas restricciones éticas a esa búsqueda de la felicidad. Pero otros, desencantados finalmente con esa filosofía, concluyeron que la felicidad no se alcanza cuando la buscas. ¿Cómo es esto? ¿Buscaron la felicidad y no la encontraron? Huyendo de la aflicción a través de las puertas falsas del mundo, ¿tampoco encontraron la felicidad? ¿No pudieron encontrar el gozo
o el sumo gozo en sus decisiones? La filosofía que reflexionaba tanto en la felicidad, ¿no pudo asegurar a sus seguidores el gozo? Pero la Biblia nos muestra otro camino, un camino en el cual verdaderamente se halla el sumo gozo, aun en medio de las diversas pruebas que pueden venir. Santiago describió a la iglesia lo que producirá su fe en medio de las pruebas en los versículos 3 y 4 del capítulo 1, que dicen: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia no se refiere a pasividad, sino a aquella actitud que nos lleva a esperar y a confiar en Dios en medio de las pruebas. Es precisamente a esta paciencia a la que se refería el Señor cuando le dijo a la iglesia de Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Es decir, en medio de las pruebas, hiciste lo que estaba escrito en mi palabra. Creíste y confiaste. Por lo tanto, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Así que debemos esperar y confiar en Dios en medio de las pruebas, no tomando la justicia por nuestra propia mano, no tomando decisiones precipitadas para buscar nuestro bienestar de manera egoísta, no desobedeciendo los mandamientos del Señor, sino guardándolos, como la iglesia de Filadelfia. La iglesia enfrenta las pruebas esperando y confiando en Dios, sabiendo que en las pruebas nuestra fe producirá el carácter de Cristo en nosotros. Y vamos a terminar con esto. Solo en la paciencia que produce la fe, en las pruebas, vamos a estar completos como las personas que Dios creó para su propósito. No es en las puertas falsas del mundo donde está la plenitud, donde estaremos completos. No es en la desobediencia a la palabra de Dios donde hallaremos nuestra plenitud. Por esto el hedonismo no funcionó, no trajo verdadera felicidad, porque solo por el camino del crecimiento espiritual, de la madurez espiritual que habla la Biblia, solo en la paciencia que espera, que obedece y crea las Escrituras y que confía en Dios, solo de esa manera Dios mismo nos permitirá ser cabales, completos en Él. Él nos dará su ayuda, su pronto auxilio y todos los dones que Él quiera darnos, y al final nos dará la vida eterna, pues seremos librados de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Pero todo esto está en la paciencia que es producida en nosotros en medio de las pruebas. Por eso, hermanos, ¿cómo es nuestro carácter en las pruebas? ¿Reaccionamos en la carne, con gritería y enojo, con angustia, con temor, con preocupaciones que muestran falta de fe? Si es así, oigamos lo que escribió Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los que estaban en la dispersión. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Vamos a pedirle al Señor que Él nos permita enfrentar este tiempo conforme a su palabra, creyendo a su palabra, confiando en su palabra. Por esto perseveremos en la lectura de la Biblia. Leamos la Biblia de día y de noche, meditemos en ella, porque ahí está todo lo que el Señor quiere para nosotros, y que sea Él el que nos permita estar completos y que no nos falte cosa alguna en todo el plan y el propósito que tiene para nosotros. Pero esto requiere fe y que nosotros confiemos completamente en Él en medio de las pruebas. Hermanos, que Dios les bendiga y sigamos unidos en la fe de Cristo.
hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. 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 Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirá, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que mi
alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré